Continuando con el temario de los reactores químicos, toca en esta oportunidad ver el tema de la estequiometría. Estequiometría no, como ya lo manifestamos en el vídeo anterior, no vamos a desarrollar toda la teoría de la estequiometría, sino la aplicación de la estequiometría a hacer las tanto cuantificaciones de tipo ponderales en peso como cuantificaciones en tipo volumétricas de todas las sustancias que entran a formar parte de la reacción química. O sea que, si nosotros decimos que tenemos que en el reactor ocurre una reacción química y esa reacción la podemos escribir de esta manera, el A, la sustancia A, más B, la sustancia B, para darnos C, la sustancia C, más D, la sustancia D. Siempre hay que tener en cuenta de que la letra minúscula correspondientes corresponden a los coeficientes y las mayúsculas hacen referencia a las sustancias. O sea que esta reacción tiene que estar ajustada. Ajustada o llamada también balanceada, ¿cierto? Aunque la palabrita balanceada pues no tiene mucho, no se está balanceando, sino ajustando la ecuación. Por lo tanto decimos, si nosotros tomamos en cuenta de que la sustancia A fuera el reactivo limitante, lo que nosotros vamos a hacer es hacer de que el coeficiente del reactivo limitante sea 1. O sea, habrá que dividirlo toda la ecuación por el A. Y así me quedaría 1, acá me quedaría B partido del A, C partido del A y el D partido del A. Esas fracciones que nos formarían aquí, las vamos a representar como Z, o sea, esto sería el A más B entre el A, llamémosle Z de B, por el B, Z, vamos a llamarle Z', para no confundir con la otra Z, porque muchas veces a este también lo llaman Z de A, Z de B, Z de C, Z de D. Entonces digo, pero aquí es el cociente de Zetas. Z', para darnos aquí Z' de C por el C, más el Z' de D por el D, mayúscula. Ok, cuando me dan de esta manera, entonces me puedo yo imaginar de que el A será entonces el reactivo limitante. Bueno, pero aquí tenemos el problema del hándicap del reactivo limitante. ¿Cómo cuantificamos este reactivo limitante? En teoría, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que sabemos ahí, utilizando la ley de Proust, que se lo dije que revisaría la ley de Proust para este caso, y planteamos entonces, decimos por ejemplo de que tendríamos una reacción entre el hidrógeno más el nitrógeno para darnos amoníaco. Primero de lo primero ajustamos la ecuación. Como tenemos 2 nitrógenos, colocaríamos 2 como coeficiente. Como tenemos 3 por 2, 6 hidrógeno, los 6 tiene que estar aquí. Colocamos 3 como coeficiente. Tácitamente, esto sería entonces 1. Pero eso no quiere decir de que el nitrógeno sea el reactivo limitante. Esto significaría, para ver quién es el reactivo limitante, hay que poner cantidades de cada uno de los reactantes. Ponte, por ejemplo, que a mí me dan como datos de esta sustancia en total que entren 10 gramos y de nitrógeno que entren 10 gramos. Entonces tengo una relación de masas de cada uno de los reactantes. Yo me imagino que tengo acá un reactor en fase gas y entra acá y entra acá. Acá entra 10 gramos de hidrógeno y entra acá 10 gramos de nitrógeno. Formaría por acá los productos P y esto sería el NH3 más, si la reacción es el 100% eficiente, la conversión es 1 porque estamos suponiendo una reacción irreversible. Esto significaría que del reactivo limitante no saldría nada. Vamos a ver qué sustancias saldría con ese producto del amoníaco que tenemos en la reacción. Por lo tanto, decimos, tenemos que basarnos en los pesos como me dan datos, masas, voy aquí a las masas estequiométricas o pesos estequiométricos. Y digo, 3 moles de hidrógeno. Una mol de hidrógeno es su peso molecular en gramos. Peso atómico del hidrógeno es 1 por 2, 2. Peso molecular es 2 por 3, 6 gramos. Es el peso equivalente del hidrógeno. ¿Cuánto sería el peso equivalente del nitrógeno? Peso atómico del nitrógeno 14. 14 por 2, 28. 28, una sola vez 28. 28 gramos.
Estos los estequiométricos y estos son los datos. Y ahora tenemos que formar la relación. Fíjate lo fácil que es para decir o saber quién es el limitante. Y la relación tiene que ser la menor fracción, el peso o el dato entre el peso estequiométrico. La menor fracción. O sea, para el hidrógeno tendría entonces 10 partido de 6. Y esto será 1 y algo. Y del nitrógeno sería 10 partido de 28. Esto sería 0. Este es el menor cociente. Y este es el mayor. Eso implica de que el menor es el reactivo limitante, se va a consumir completamente y el otro sería el reactivo en exceso. O sea, me voy al diagrama de flujo y diríamos, ¿quién acompaña al amoníaco? Como el reactante, el reactivo limitante que es este, se consume completamente, lo que va a salir junto con el amoníaco, el exceso de hidrógeno. Entonces aquí colocaríamos el H2. Y empezaríamos con el dato del reactivo limitante, o sea, con este dato, a cuantificar cuál es el peso de amoníaco que saldrán cuando se consumen 10 gramos de nitrógeno. ¿Está bien? Esa es la forma como cuantificar lo que se llama el reactivo limitante. La que tiene el reactivo que tiene la menor relación peso entre el peso. No es únicamente la relación peso entre el peso estequiométrico. Si me dan 10 moles y 10 moles, será número de moles entre el número de moles estequiométricos. También la misma relación, ¿ok? Pues bien, eso entonces sería en el caso de, si no lo han revisado los vídeos, de la ley de Proust acerca de los pesos del reactivo limitante. Pues bien, esto significaría entonces que vamos a ver el avance de la reacción química. ¿Hasta dónde avanza? Claro, nosotros diríamos, como esta es una reacción irreversible, el reactivo limitante se va a consumir completamente. Pero no siempre, hemos dicho que toda reacción irreversible, las irreversibles al 100% no existen. O sea que siempre habrá una reversibilidad. Y vamos a ver entonces cuál sería la conversión máxima que se puede obtener en una reacción química. Y esa conversión máxima, lo que reacciona en total de reactivo limitante, es una medida del avance de la reacción. Y para cuantificar la medida del avance de la reacción, hay dos conceptos fundamentales que podemos utilizar para cuantificar esa cantidad. Y entonces digo, ponte por ejemplo que yo tendría aquí una situación por acá, un reactor. Este tipo de reactor, ¿qué reactor era? Este tipo de reactor, ¿qué reactor era? Un reactor, porque no hay entradas ni salidas. Este es un reactor discontinuo. Discontinuo. Pero por acá voy a colocar un reactor. Hacemos el símbolo del reactor, una entrada y una salida. Esto significaría, y dentro del reactor, tanto de este o de este, la reacción que va a ocurrir va a ser entonces de este tipo. Por ejemplo, que sería el A más el Z' de B por el B, para darme Z' de C por el C, más el Z' del D por el D. Y la misma reacción va a ocurrir acá. Entonces digo, acá sería el A, estoy suponiendo que el reactivo limitante es el A. Entonces sería el A más ¿cuánto? Me quedaría entonces el Z' de B por el B, para darnos Z' C por el C, más el Z' D por el D. Pues bien, ya la tenemos ahí. La reacción tanto en el reactor discontinuo como el reactor continuo. Entonces, pero aquí la cuantificación es los números de moles que se han agregado de A y de B al iniciar la reacción cuando el tiempo es 0. O sea, cuando el tiempo es igual a 0, se ha agregado de A n moles de A sub 0 al inicio y de B n moles de B al inicio. Vamos a suponer que no haya nada de C y de D dentro del reactor cuando el tiempo sería 0. Ahora, ¿y qué es lo que vemos aquí? De que algo de A va a reaccionar, algo de B va a reaccionar. Ahora, y algo de esta sustancia se van a formar. Lo mismo acá. Vamos a suponer de que lo que había de A, lógicamente, aquí en esto ya no utilizamos el NA, sino el F de A sub 0. O sea,
la cantidad de moles de A por segundo que están entrando. Y acá sería la cantidad de moles de A que está saliendo. Que podemos pensar también en un caudal que entra metro cúbico por segundo y un caudal que sale metro cúbico por segundo. Pues bien, ahora digo, para esta reacción en un reactor continuo, diríamos entonces, para tiempo igual a 0, nos quedaría el F de A sub 0, es lo que entra de A, entrará también algo de B, F de B sub 0, entonces digo, y de esto no entrará nada, lógicamente, porque estos son productos para formarse. Pues bien, entonces sería para el tiempo, las F, acuérdate que son para el reactor continuo, y las N, número de moles, para el reactor discontinuo. ¿Ok? Entonces, vamos a cuantificar aquí la primera medida del avance de la reacción. Entonces digo, la conversión de una reacción. Y cuando hablamos de la conversión de una reacción, nos vamos a referir conversión del reactivo limitante, que en este caso le hemos hecho el reactivo limitante A. ¿Ok? De esta manera. ¿Cómo se cuantifica este? ¿Cómo se denota este? Conversión del A, o conversión del RL, o conversión del L, es indiferente. Esto va a ser igual. El número de moles de A que reaccionan partido del número de moles de A iniciales. Esto sería en el caso de estar en un discontinuo, que también sería la forma, el X de A va a ser igual a la cantidad de moles, o lea, F de A que reacciona, partido del F de A que entra. Sería la misma forma. Pero lo que reacciona, ¿cuánto sería? Siempre va a haber, para un tiempo T final mayor que 0, habrá una cantidad de moles de A al final, una cantidad de moles de B, porque no siempre se consume el limitante al 100%. Habrá algo remanente. Entonces digo, eso me interesa para ver cuánto se consume de A. Si inicialmente tenía esto y a la final tengo, ponte, si inicialmente tenía 100, a la final tengo 10, la diferencia 100 menos 10 es lo que se ha consumido. Por lo tanto, lo que se ha consumido sería número de moles iniciales menos el número de moles al final, N de A, partido del número de moles iniciales. Esto sería nuestra relación para la conversión, que de aquí nosotros podemos sacar una situación importante. Podemos despejar el número de moles al final de la reacción cuando ya se ha conseguido una conversión, yo qué sé, del 10, 20, 30, 40% de A. Si la queremos esta conversión en porcentaje, a esto debemos multiplicarlo por 100. Y si no la multiplicamos, nos sale como una fracción. ¿Está claro? Entonces digo, de aquí yo despejo el NA. Ese número de moles finales que salen después de todo el proceso será igual. El N de A sub 0 pasa por acá y todo este N de A sub 0 por el X de A pasa restando allá. Nos quedaría el N de A sub 0 menos el N de A sub 0 por la X de A. Que saco factor común. Esto, en otras palabras, sería la cantidad de A que reacciona. Ese es lo que reacciona. El inicio menos lo que se consume. ¿Estamos o no? Entonces digo, de aquí colocaríamos, sacamos factor común el N de A sub 0, multiplicado por 1 menos el X de A. Esto sería el N de A, que nos es muy útil para continuar con la asignatura de la estequiometría. Bueno, y de los reactores químicos. De forma análoga podemos hacer una ecuación parecida a esta, con esta relación. Por lo tanto, diríamos el F de A, lo que sale al final, porque aquí diríamos, para un tiempo T, saldrá un F de A y un F de B. Y lógicamente saldrá también algo de productos. Os digo, lo que sale va a ser igual a la F de A sub 0, multiplicado por el 1 menos el X de A. Estas dos ecuaciones es fundamental. O sea, la primera, cuando hablamos de N de A, es válido ¿para qué? Para un reactor discontinuo. Esta es una ecuación para un reactor discontinuo. La segunda que tenemos en función de las Fs es para un reactor
continuo. Esto sería continuo. Para un reactor continuo. ¿Ok? Pues bien, ya la tenemos entonces. Hay otra forma de cómo cuantificar el avance de una reacción que vendría a ser lo que se llama la extensión de reacción. Extensión de reacción. ¿Estamos? Y esa extensión de reacción se va a cuantificar por medio de un éxito. Ahora, pero esta extensión de reacción no únicamente se aplica al reactivo limitante, sino se aplica a cualquiera de las sustancias que forman parte del proceso químico. Se puede aplicar a cualquiera sustancia que forma parte de la reacción química. ¿Estamos, no? Parte de la reacción química. Ahora digo, si ponte, por ejemplo, planteamos aquí entra el A, entra el B y además un inerte. Ese inerte, como no reacciona, va a salir por acá. No podemos aplicar la extensión para el inerte, porque el inerte, lo que entra, va a salir. O sea que menos los inertes, únicamente a las sustancias que entran a formar parte de la reacción química, A, B, C o D. ¿Ok? Los inertes para nada. Pues bien, ya la tenemos entonces. ¿Y cómo se cuantifica la extensión de la reacción? Esa extensión va a ser igual número de moles, que se define de esta manera, N de I menos N de I sub 0, partido del coeficiente de I. Y lo llamamos Z porque no es lo Z', donde el Z' se utiliza ya cuando sabemos quién es el limitante. El Z es Z de A, Z de B, que sería entonces en este caso Z sin prima, Z de A, Z de B, Z de C, Z de D. No con las primas, sino las sin primas. Por lo tanto, diríamos, esto vendría a ser el avance de la reacción cuando estamos en un reactor discontinuo. Discontinuo. Claro, porque estamos hablando de Ns. Pero esa extensión de la reacción también se puede cuantificar como F de I menos el F de I sub 0 partido del Z de I. Esto es para un reactor, que está hablando de Fs, reactor continuo. El detalle, los Z de I, tanto para una como para otra forma, es que los Z de I hace referencia a los coeficientes. Por lo tanto, Z de I va a ser menor que 0 cuando la sustancia I sea un reactante. Y el Z de I va a ser mayor que 0 cuando la sustancia I sea un producto. O sea, el coeficiente de los productos se consideran matemáticamente como positivos y el coeficiente de los reactantes se consideran matemáticamente negativos. ¿Ok? Pues bien, la tenemos en todo lo fundamental. De aquí para adelante vamos a dar énfasis a la conversión. Por lo tanto, es fundamental hacer o calcular cuál es el reactivo limitante. ¿Ok? Vamos a ver entonces una aplicación para un proceso en una reacción. Ejemplo de aplicación. Planteamos y decimos, ponte por ejemplo que sea la reacción química de esta manera. Me plantean el A más el Z', cuando hablamos de prima, estamos cuantificando en base a la conversión para darnos aquí Z' de C más el Z' de D. Pues bien, la tenemos ahí. Esto significaría que cuando el tiempo es igual a 0 al inicio, vamos a suponer que estemos analizando un reactor discontinuo con los N. La misma cuestión sería si hablamos de un discontinuo. Entonces digo, para un reactor discontinuo, para el A habría un N de A sub 0. Para el B, un N de B sub 0. Para el C, un N de C sub 0. Suponiendo de que aquí habría una cantidad de mole de C y una cantidad... Imaginémonos que no hay nada de D, que a la entrada del reactor discontinuo hemos agregado A,
B y C, y de D nada. O sea que tendríamos entonces esta ecuación que tenemos.